Vamos a hablar de Teodora de Bizancio. Se me dirá por allá en el fondo, ya hemos hablado de Teodora. Sí, acostumbramos en este programa a hablar más de una vez de las personas, teniendo cuidado de mirarlas cada vez de modo distinto, como si instaláramos la cámara cada vez en un lugar diferente. Esto sí es inevitable. La cámara del pensamiento y del sentimiento es muy difícil que se instalen dos veces en el mismo lugar. Pero al margen de estas sutilezas, o estas pretendidas sutilezas, que es lo peor, vamos a ubicarnos en el año 500 en Bizancio, en la capital del Imperio Romano de Oriente, y allí vivía Teodora. Dicen que había nacido en Chipre, un lugar que algunos cronistas e historiadores le adjudican la virtud de poseer las mujeres más hermosas y las más excepcionalmente dotadas para el amor. Hay muchos lugares que de cualquier manera se disputan ese privilegio. Muchos han hablado de las circasianas, otros sí de las chipriotas, y en general cada nacionalidad parece reservarse para sí la posesión de mujeres hermosas y ardientes. Cada vez que nos visita alguna persona de otro país, no falta un pajarón que le pregunta ¿qué opina de la mujer argentina? Como si hubiera una. Como si todas las mujeres argentinas ejercieran o profesaran la misma ética y estética, fueran iguales, fueran homogéneas en sus decires, en sus haceres, en sus caminares y en su belleza. Pero no. Igual se lo preguntan y el tipo que va a contestar. No estoy fascinado por la belleza de las mujeres argentinas, dice el tipo, creyendo que dice algo. Y después va a Chile, dice estoy fascinado por la belleza de la mujer chilena. Y va al Uruguay y dice que está fascinado por la belleza de la mujer oriental. Y en realidad parece que ese tipo cualquier colectivo lo deja en la puerta. Y creo además que lo conozco. Bien. El caso es que había nacido en Chipre. Acá tiene algún sentido. Frente a Chipre nació Afrodita, la diosa del amor. Juan de Éfeso, un obispo contemporáneo de Teodora, dejó constancia de los primeros años de la chiquita. Su padre se llamaba Acasio, era cuidador de osos en el hipódromo de Bizancio. Me dirán ustedes, ¿qué hipódromo tan extraño? Que corrían osos. Sí. No le envidio la tarea a los jockeys. Se había que ser guapo para ser jockey ahí, Había que ser muy guapo para ser jockey ahí castigando a los osos. Y para ensillarlos no le digo nada. Bien. Tenía 3 hijas, Acasio. Comito, mire qué nombre para una chica, pero... Comito o Cómito, yo creo que es Comito. La propia Teodora y Anastasia. Cuando el viejo Acasio murió, la familia quedó en la ruina, imagínese. Cuando Comito tuvo la edad suficiente, la hermanita mayor, ¿no? Se hizo prostituta. Vivían todas juntas en las llamadas fornices del barrio del hipódromo. Se trataba de unos habitáculos, la fornice era una especie de piecita, como había en Roma también, en los que se acumulaban muchas familias en una total promiscuidad, y donde las prostitutas atendían a sus clientes. Y ahí deriva el verbo fornicar, de uso común en los programas infantiles de la televisión. Bueno, Teodora hizo las veces de sirvienta de su hermana. No de su hermana, Rolón. No, por favor. Ya que era demasiado niña para trabajar. Me estoy refiriendo a Teodora. Además de la prostitución, Comito participaba de los intermedios escénicos presentados en el hipódromo, entre carrera y carrera. Lo cual es una buena idea incluso para el hipódromo actual, ¿no? Hay que esperar muchísimo para que se largue la siguiente carrera. Teodora le ayudaba a vestirse a Comito. Con el tiempo, según Juan de Éfeso, Teodora empezó por ser también, se dedicó ella también a la prostitución. Era un poco inevitable. Ya lo veíamos venir aquí mismo nosotros. Y empezó por la ínfima categoría de la prostitución.
era pedana, trataba de una pequeña prostituta callejera. Después ascendió a los 16 años a delicata, que era un grado más elevado en esta carrera. Ahí podía elegir su clientela, subir los precios a su capricho, y poco después ya era una famosa, es decir, una prostituta de cartel, una de aquellas mujeres cuyos favores escapan a toda tarifa. Y estaba ya en un punto tal en que su profesión confería prestigio y no deshonra. ¿Cómo sigue ocurriendo? Cuanto más dinero gane uno en la prostitución, la deshonra que entrañaba al principio se va convirtiendo en prestigio. Pero está bien, es así en todas las actividades. No hace falta que yo me extienda sobre esta aparente paradoja. Pues bien, ¿cómo era? Se preguntará usted, Teodora. ¿Qué aspecto tenía? Bueno, ya suponemos que era linda. Sí. No hace temblar uno los cimientos de un imperio siendo fea. Era pequeña, morena, su cuerpo era escultural y sabía contorsionarlo como una profesional del circo. Anda llevando. Pronto, al igual que su hermana, no la suya, Rolón, comenzó a actuar en el hipódromo. Sí, como la mía. Comenzó a actuar en el hipódromo, Salió de perdedora, parece que marcaba 1.36 la milla. Bueno, vale la pena detenerse en este punto, digo, en el 1.36 la milla. En el hipódromo se disputaban carreras de carros. Iban todos. No había cosa más popular en Bizancio que las carreras de carros. Y, como ya hemos dicho, había dos grandes bandos, había cuatro en realidad, pero dos de ellos eran dos grandes partidos, digamos, los verdes y los azules. Esos colores se habían convertido con el tiempo en colores políticos, y habían terminado por ser enarbolados hasta los límites del imperio, cuando originalmente no eran más que los colores de los atuendos de los conductores de carros, los ábrigas del hipódromo. Pues se gestó una pasión enfermiza que llevaba a la gente a matarse. Eran tiempos de barbarie, imagínense quién se va a matar por una divisa deportiva. Esto ya no sucede, afortunadamente. Y las disputas políticas eran enfrentadas en el hipódromo. Así, por ahí, para progresar en ese deporte, o en todo en general, la victoria dependía no de la importancia nobiliaria o dinástica, sino de la cantidad de carreras ganadas. Ahí viene, claro, ese ministro que es ganador de 4. Ahí viene ese secretario de Cultura que no figuró en las últimas 3. Sí, ni a placer. Claro, que no entra ni a placer. Ahí viene ese ministro de Economía que da 2 kilos de ventaja. Bueno, en los días de grandes fiestas, el pueblo de Bizancio se instalaba en el hipódromo desde la noche anterior. Parece mentira. Sí, como los Country Boys. Claro. Pasaban la noche en la tribuna polillando en unos, digamos, con el marote sobre unos pequeños almohadones, y le vendían en la entrada, ¿no? Iba gente de todos los rincones del imperio. Era en ese momento Bizancio un lugar muy cosmopolita. Ahí encontraba usted a los campesinos de Tracia, a los piratas, a los húngaros, a los búlgaros, y algún que otro musulmán habría también, en fin. Griegos no digo, porque griegos eran ellos. La gente del Imperio Romano de Oriente era gente griega, hablaban en griego. Bueno, ¿cómo eran las carreras de aquellos hipódromos? 20 veces los carros de 2 ruedas contorneaban los 360 metros de piedra que dividían la arena en 2 pistas. Si no me equivoco, la carrera tenía entonces 7.200 metros.
En cada vuelta la multitud contenía el aliento, bueno, toda la descripción que usted se imagine. Sí. Y si ha visto Ben-Hur tendrá alguna idea más. Ujú. Pasaban las mismas cosas que la película. Por ahí se caía uno de los que manejaban el carro, y los que venían atrás le pasaban por arriba y la gente, ¡ay! El tipo se moría. Acá dice que cada carrera duraba media hora, y vamos a ver si es cierto. 7.200 metros. Bueno, un caballo de carrera hace 1.000 metros por minuto, pero va yendo más despacio cuanto mayor es la distancia. Digamos que hacen 3.000 metros en 3.6, 3.7. Digamos que harán 6.000 metros, pueden hacerlo en 7 minutos. 7 minutos. Y 7.000 metros, poner 8 minutos. Un caballo de carrera, montado por un jockey que va más ligero, supongo yo, que un carro, pero no mucho más ligero. Sí. No puede nunca tardar media hora. 12 minutos será. Pero ¿cómo va a tardar media hora una carrera de carro? Le gano yo a pie. Claro. En bicicleta, viene un tipo y le gana. Así que media hora para 7.200 metros es un mal tiempo. Sí. No andaban ligero. No. Me parece que el que no andaba bien era el cronista. Bueno, ¿Era qué? Es que eran osos, no caballos, dice. Ah, con razón. Claro, yo le estoy hablando, claro. Un oso, 1000 en uno no hace un oso, por mucho. Más que está entrenado. Claro, y además un oso tirando un carro. Y por ahí agarran para el otro lado y cómo son los osos. Sí, no se dejan llevar fácilmente. No. Y por eso eran carros. Imagínense, ¿quién lo va a montar al oso? Pancho Villa únicamente. Spoiléalo vos. Bueno, cada carrera duraba media hora. Después de la cuarta carrera se asistía a los intermedios, porque eran 8 carreras, como es tradicional. Ahí aparecían animales exóticos, ahí estaban acróbatas, payasos y bellas mujeres que formaban cuadros vivos. La más famosa de estas muchachas era Teodora. Vuelvo otra vez a los cronistas a ver qué decían. Mirá lo que hacía. Se descubría por delante y por detrás. De una, no dice de qué. De una manera tan indecente que los espectadores dejaban de lado odios regionales para estrecharse en desesperadas adulaciones. Ah, amigo, qué lindo tener una mujer que te haga dejar de lado odios regionales. ¿Quién va a tener odios regionales, justamente? En este momento. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando prevalece el odio regional? No sé en qué influiría, le digo. Que aparece una mina y va a decir, ¡viva Bolivia, canejo! Sí. ¿Qué es eso? No sé cómo es. Usted que sabe de minas, si es... Ah, que sabe de minas, sí. El brasilero. Bueno. Recuerdo una práctica famosa de Teodora. Parece que se tendía en el suelo, desnuda, y unos esclavos tiraban sobre su cuerpo semillas, que patos y palomas picoteaban allí donde las semillas hubieran caído. Ya se sabe cómo son las semillas. Sí. Es un lindo número para hipódromo, Entre carrera y carrera, la mina ahí, la gente tirando semillas, la gente tiraba más semillas. Sí. Para que no se fuera. Bueno, lo importante de esta historia fue el encuentro entre esta muchacha y Justiniano. Justiniano, un político notable, y nada menos que el sobrino de Justino, que era el emperador de Bizancio. Justiniano ejercía total influencia en la mente del emperador, de su tío, ¿no? Justiniano era corpulento, de rostro gordo y redondo, y llevaba un pequeño bigote. Ya mucho no me gustó. Y parece que era un poco tímido en su trato con las mujeres. Tanto es así que a los 40 años no se le conocía novia ninguna, lo cual podría significar dos cosas: o que no la tenía, o que la tenía oculta. Un día el político asistió a uno de estos fornices de los que habláramos, en busca de un poco de diversión también, porque uno será el sobrino del emperador, pero no es de madera. Teodora sabía que Justiniano iría a visitarlas y fue la primera en presentársele. Le dijo, aquí estoy, Justiniano. Lo sedujo, por así decirlo,
aunque ya el hombre venía seducido de entrar, de su casa, se iba a ir. Y se dirigieron a los aposentos. Parece que Justiniano era un hombre muy poco voluptuoso, por decirlo así. Y cuando finalizaron de hacer el amor, él, que era muy orgulloso como todos los hombres, y que creía haber desempeñado un excelente papel como todos los hombres, pidió a Teodora que se lo confirmara como todos los hombres. Y ella, que podría haber sido sincera, como todas las mujeres, le dijo que había sido el mejor de todos los hombres. Inmediatamente Teodora fue invitada a residir en el palacio de Hormisdas, donde vivía Justiniano. Más tarde, según dicen, embrujado el tipo por el hechizo que ella emanaba. Qué lindo el verbo emanar, ¿eh? ¿Cómo anda Teodora? ¿Ya lo ve? Emanando. Emanando hechizos. Sí, no, pero emanando solo. Qué lindo, ¿qué? Es mejor. Aquí ando, emanando. Bien. Justiniano parece que le propuso casamiento. Y los nobles se indignaron porque una prostituta no podía casarse con el sobrino del emperador, y peor aún, siendo como era Justiniano, casi seguro sucesor de su tío. Bueno, Justiniano estaba desesperado y decidió legalizar su situación. Pidió a su tío que derogara las leyes que impedían el casamiento con una prostituta. Justino, el tío, no puso mayores inconvenientes, incluso hasta mostró cierto aire de complicidad. Ese macera, somos emperadores, ¿para qué soy el emperador? Y, mejor dicho, hizo nombrar a Teodora Patricia. No, que le cambió el nombre. Patricia en el sentido de noble, ¿no? Una vez obtenido este cargo, tenía acceso libre al Sacro Real Palacio. Y como mantenía contactos con amistades del hipódromo, hizo entrar Teodora al palacio, imagínense, a todos sus amigotes. Sí. Cantante, bailarina, actriz, prostituta, mendigo. Imagínense, junto a los que ya había adentro, el palacio era verdaderamente una corte de los milagros. Más tarde, y para disgusto de muchos, Teodora y Justiniano se casaron. Cuando la salud del tío empeoró, Justiniano fue nombrado emperador e inmediatamente colocó en la cabeza de su esposa la diadema del imperio. Después murió el pobre Justino en el año 527. Sentadita ahí en el trono de los emperadores, Teodora escuchó cómo el pueblo la festejaba. Dios bendiga a nuestra piadosa, augusta y sacra emperatriz. En realidad la historia de Bizancio fue una sucesión de revoluciones y golpes de Estado. En el 532 estalló un motín, el palacio imperial fue amenazado. Me parece que fue la famosa revuelta Niké. Niké era victoria, no es victoria. Tanto es así que estas zapatillas que nosotros vemos debieran llamarse Niké. Hay un ejemplo para el amigo de la pronunciación inglesa. Creo que no han sido los ingleses los que nos han comunicado el griego. Pero bueno, creo que fue la revolución esa que nació en el hipódromo, nació en un lío que se armó en el hipódromo, pero no importa. El palacio imperial amenazado, Justiniano decide huir. Comenzó incluso a evacuar el oro, quiero decir que empezó a sacarlo del palacio, ¿no? Y los objetos más valiosos también. Teodora dijo entonces que prefería morir en el trono y convenció a su esposo para que se quedara. Le dice que si vos sos el emperador acá te tenés que quedar. Bueno, el caso es que, vamos a la corta, Teodora sobornó a algunos rebeldes y el resto de ellos que estaban atrincherados justamente en el hipódromo fueron pues masacrados. Sobre la arena de la pista quedaron, parece, 40.000 cadáveres. Justiniano conservó el trono gracias a Teodora, y a partir de entonces ella dominó la política de Bizancio. Quiso incluso gobernar sobre la cristiandad, se proclamó monosofista, era una secta considerada herética que mantenía que Cristo poseía una única naturaleza divina, pero no dos naturalezas como sostiene la ortodoxia, es decir, una naturaleza divina y otra humana. Bueno, hay que decir aquí, en un brevísimo intervalo, que la teología y las disputas religiosas
eran un deporte popular en Bizancio. Todo el mundo hablaba de discusiones. Estas son las famosas discusiones bizantinas, de las que tanto se habla, especialmente si uno no sabe de qué se trata. Son discusiones teológicas, que si sos maniqueo, que si sos arriano, que si el monosofismo, que si la Trinidad, etc. Bien, se hizo monosofista, y cuando el Papa Agapito murió, Teodora quiso hacer elegir en el trono a Vigilio, que era un personaje de la Iglesia leal a ella. Efectivamente subió al trono pontificio Vigilio, pero una vez que se hizo Papa, la dejó ahí, y no se hizo monosofista como le había prometido a Teodora. En fin, se consoló entonces Teodora con la política interna, se ocupaba de todo, se metía en todo la tipa, hasta el comercio de la seda, algún día hablaremos de eso. Preparaba la sucesión del imperio, porque no le había podido dar hijos a Justiniano. Sí tenía ella una hija de épocas pasadas, en fin. Y a su vez esa hija había tenido un niño, pero ahí Justiniano no había tenido nada que ver, ¿no? El nieto tenía 16 años. Ella quiso casarlo con la hija del soldado Belisario. Belisario era uno que había colaborado también con ellos en esta revuelta niquea. Bueno, pero Belisario y Antonina no estaban de acuerdo con la elección. Es decir, la chiquitita no quería casarse, el padre de la chiquitita tampoco, en fin. Un día dice, acá se van a casar sí o sí. Los hizo ir al palacio a los dos, al muchachito y a Antonina, y le ordenó a su nieto que desflorara a la niña. Así se hizo, inmediatamente ahí, un acto solemne, digamos, o escribanil, y la boda se llevó a cabo, por así decirlo. Un año más tarde, en el 548, murió Teodora, a la edad de 48 años. Toda la ciudad asistió a las exequias. Fue depositada en un sarcófago de oro en la iglesia de los Santos Apóstoles. Justiniano reinó 17 años más, pero la época brillante de su reinado había terminado. Eludía las decisiones, eso me gusta, y huía de los peligros, ya no reinaba, es decir, hacía política. Ya no reinaba, sino que sobrevivía, en fin. En el 565, el nieto de Teodora llevó la púrpura imperial, aquel que desfloró a Antonina, y fue llamado Justino II. Pero esa es otra historia. Me gustó esta remake de la historia de Teodora y del hipódromo. Me parece que más que la historia de Teodora es la historia del hipódromo de Bizancio. Algún día vamos a hacer, qué lindo es esto, Yo no trabajo para un libro, hipódromos de la antigüedad. Y fíjese que acá se cuenta un episodio sangriento del hipódromo. Casi siempre se utilizaban los hipódromos, por ser lugares públicos y muy grandes, para actos multitudinariamente crueles. Recuerdo a Herodes, que hizo liquidar a todos sus enemigos en el hipódromo. Y aquí, 40.000 cadáveres en el hipódromo. Pero además, está bien, es un trabajo que yo no lo voy a hacer, así que hágalo alguno, y después préstemelo para leerlo. Hipódromos de la antigüedad. Y ahí pones. Bueno, ¿a quién dedicar esta pequeña charla? Hoy, desde luego, a los asistentes al hipódromo, con quienes me unen amores y rencores. Amores porque mi padre y todos mis familiares fueron asistentes al hipódromo. Parte de esa lujosa edificación que está en Palermo ha sido solventada por mi familia. Mi padre, mi abuelo, mi tío Pedro Balbi, mi tío Juan Carlos, estaban en el hipódromo. Eso por un lado, eso es un profundo amor por el hipódromo. Otro porque hemos tenido siempre algunas diferencias sociopolíticas con las actitudes de los concurrentes al hipódromo. Siempre han tenido una alta opinión de sí mismos. Y han mantenido también unas posiciones políticas más bien aristocratizantes. No se puede generalizar, en todo caso.
pero igualmente vamos a dedicar esto a los que han ido y siguen yendo al hipódromo. Después a la propia Teodora y al viejo Acacio, que con las 3 hijas ahí ensillando a los osos. Sí, señor. Después a los jockeys. A los jockeys de aquel hipódromo que se caían, les pasaba el carro que venía atrás por encima. A la primera, a la hermana mayor, especialmente a Comito. Y otra vez a Teodora, muchas veces, por los números que hacía en aquel inolvidable hipódromo de Bizancio. A los tipos que le tiraban semillas. A los tipos que le tiraban semillas, esos eran los de la perrera. Sí. Le tiraban semillas, y medio de lejos estaba, porque lo hacía, ese número lo hacía en ese pasadizo que hay entre la Pelús y el paddock, ahí donde era el desfile de los que ahí se ponía Teodora y tiraban semillas a los muchachos. Los muchachos de los Estú iban ahí a tirar semillas. Bueno, ¿y qué le podemos dedicar a los muchachos del hipódromo de Bizancio? Bueno, aquí tenemos quizá el más hermoso de los tangos turfísticos que va a cantar don Edmundo Rivero y se llama NP. NP quiere decir no placé, es que no figuras. NP, un bello tango de Riverol, canta don Edmundo Rivero para Teodora de Bizancio y para todos aquellos que van al hipódromo a ver cómo los pájaros comen semillas en los lugares menos pensados.